Hola y bienvenidos al Rombo Podcast número 5. Lo comentaba justo ahora con Nico, digo, ¿cuántos llevamos? Sí, es el quinto ya, llevamos más de un mes con el programa y esperemos sumar muchos más, por supuesto. Hoy por eso estaremos sin Bruno, que lo tenemos enfermo, el virus FIFA al final que se lleva a los mejores, y que tenemos hoy sí a Hugo y a Nico con nosotros para analizar la nueva jornada de fútbol de clubes después de ese parón de selecciones que nos dejó cosas muy interesantes. Hoy nos queremos centrar sobre todo en ese partido del Barça y en ese partido del Real Madrid, donde pese a que uno ganó y el otro se dejó 2 puntos, los dos equipos mostraron quizás su versión más humana, ¿no? No fueron esa máquina de destrucción masiva que habían sido hasta este momento en la liga. Y luego también nos queremos ir un poco hacia el norte para poner bajo la lupa esa exhibición del Manchester City de Pep Guardiola y de nuevo de Haaland, que es un jugador para el que se nos acaban totalmente los calificativos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, John? Nico, también estás aquí hoy con nosotros. Sí, un placer poder pasarme por aquí un día más y poder hablar del Cyborg. luego llegará eso, tendremos tiempo de comentarlo, pero antes quiero empezar por ese partido del Barça y quiero preguntarte, Hugo, un poco sobre tu visión del partido. Esa victoria al Barça le costó mucho, sobre todo jugó prácticamente sin laterales porque juega con Valde a pierna cambiada, que la verdad que por mucho que se pueda decir que se ha adaptado a nuevas posiciones y eso, pero realmente su partido fue bastante flojo. Un Jordi Alba que encima centraba mucho su posición, también bastante retrasada. Creo que al Barça le costó mucho generar por banda y que encima tenía muy vacía esas posiciones interiores, con un Kessie tan tirado hacia zonas de 9 y un Gavi que solía compensar normalmente esos movimientos por banda izquierda, ¿no? Sí, a ver, se dieron todos los elementos para que al Barça se le complicase el partido. Al final, eh, jugar sin Pedri, siempre después de los parones de selecciones viene costándole mucho ganar los partidos y viene sufriendo casi siempre mucho, pues no sé si es una cuestión física, mental, de no estar y demás. Y luego el esquema y el estilo del Mallorca también es una forma de jugar que al Barça siempre se le suele atragantar. Junta que juega muy directo y eso evita que el Barça robe muchos balones en campo de ataque y limita mucho las presiones. Y luego la línea de 5 con carrileros que a lo mejor no son un perfil que, se quedan un poco a caballo entre ser ofensivos y defensivos, porque son jugadores muy potentes físicamente, suele complicársele bastante al Barça, porque le merma también mucho la capacidad de girar el balón de lado a lado y de generar ventajas. Al final es uno más en la línea y le suele costar bastante más. Entonces yo creo que es un poco la mezcla de todo, de que te falta el mayor generador de fútbol por dentro y que justo es un esquema y un modelo de juego que al Barça se le suele atragantar bastante. Y Nico, ¿no crees que sabiendo Xavi que no iba a jugar Pedri y teniendo en cuenta el rival que iba a tener delante, ¿no te extraña un poco ese planteamiento en el que vacías tantas zonas interiores al final para acabar desbordando poco por la banda? Porque es que ni Dembélé ni Ansu Fati en la primera mitad tuvieron muchas situaciones buenas en las que poder encarar en uno para uno. O sea que no generas demasiado ni por dentro ni por fuera realmente. Y creo que ahí también hay que señalar a Xavi, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Sí, coincido con lo que dices tú, porque además los laterales tampoco te daban esa profundidad, Sí, porque claro. Jordi Alba no te la dio y Valde tampoco se la podías pedir jugando a pierna cambiada. Y luego lo que comentabas, ¿no? Vaciaba mucho esas zonas interiores, de hecho que sí estaba haciendo un rol un poquito de cubrir esos espacios que dejaba Lewandowski cuando venía a dar el apoyo y tampoco ha acabado de convencer del todo. Y luego hemos visto que es cierto que en alguna ocasión llegó, no en demasiadas, pero en alguna ocasión sí que llegó con ventaja el balón a los extremos para hacer ese 1 versus 1, pero ni vimos a la mejor versión de Dembélé, que contra este tipo de rivales, en este tipo de contextos, se le suele atascar bastante la chistera, y tampoco estamos viendo obviamente esa versión antaño de Ansu Fati, que esperemos volver a ver pronto, porque a pesar de haber dejado esa asistencia y esa buena jugada, le hemos visto muy falto de ritmo y con muy poquita confianza al jugador español, y que esperemos que obviamente recupere ese nivel. Pero sí, lo comentabas tú, pierdes a Pedri, no tienes a tu mejor generador de juego y al final lo que ha hecho es vaciar por dentro. Pero bueno, lo decía Hugo, partido post-parón, varias lesiones, no cuentas con tu pareja
titular de lo que venía siendo la temporada, muchas rotaciones y un rival que no podemos obviar que a pesar también de ese planteamiento que se le suele atascar al Barça, un rival que lo ha hecho muy bien y hay que alabar también los méritos que ha hecho el Mallorca, ¿no? Cierto, cierto, lo puso al equipo entre las cuerdas en un partido al final, que sé que siempre esto es muy fácil de decir y es resumir, a veces se usan como excusa para no hablar del juego y no hablar de lo que realmente pasa en los partidos, pero es que hay veces que realmente cuando un portero hace el partido que hace Ter Stegen y un delantero hace el partido que hace Lewandowski inventándose un gol que realmente no existe. O sea, no sé cómo lo ves, Hugo, pero a mí me parece que esa parada que hace Ter Stegen supone anular un gol que era cantado, por lo tanto, ya te está restando un gol del rival, y ese gol de Lewandowski supone sumar un gol que tampoco existía. O sea, es un gol que evitas y un gol que metes simplemente por la calidad individual de estos dos jugadores que están en un grandísimo momento y que han salvado del Barça de un aprieto importante en este partido. Sí, lo comentábamos mucho del Madrid del año pasado y Sí, que sí, el, tal que el cual. Barça le venía faltando eso y justo eso es lo que este año tiene, por lo menos hasta el momento, porque parece que Ter Stegen parece otro diferente al de la temporada pasada. Y bueno, evidentemente hablar de Lewandowski, pues bueno, ya sabíamos lo que venía. Yo no sé si no llegué a pensar que tantísimo, porque la verdad que como se ha adaptado de rápido y la capacidad que está mostrando de no solamente de hacer goles, sino de ser un líder total en juego y en el vestuario, la verdad es que es espectacular y es lo que ha ganado el Barça con la recuperación de Ter Stegen y Lewandowski. Al final planteas partidos y Xavi dice, bueno, meto a que sí para cargar el área en no sé qué situación y tal, no sé qué. Luego al final lo que le acaba dando el partido pues es lo de siempre. Tienes un jugador que de la nada hace un gol, tienes un portero que te para una... Pero bueno, eso es el fútbol también. Al final es lo que tiene tener buenos jugadores. Sí, sí, Nico, ¿qué opinas al respecto? Bueno, un poco como en los videojuegos, ¿no? Ter Stegen te acaba dando esa vida extra y luego Lewandowski te transforma, pues, quizás una ocasión o una oportunidad en la que no tenías pensado ganar y se acaba pasando el juego el polaco, ¿no? Y al final es algo que el Barça de antaño, de los últimas temporadas, yo creo que desde el Barça de Valverde no estamos viendo. Este tipo de partidos que no eres superior, un partido posparón, con muchas dificultades, contra un rival tan complicado como este Mallorca. Y estos son los partidos que deciden ligas y que el Barça últimamente, ya sea por pegada, por temas de tener jugadores diferenciales en ambas áreas, pues le estaban costando y lo vimos en ese partido del Real Madrid contra los Asuna, que este tipo de partidos son muy importantes y son los que, lo comentábamos, en ligas que se van a ir a tantos puntos, van a poder decidir quién acabe ganando el título, ¿no? Sí, bueno, porque además, o sea, yo creo que las ligas, sobre todo que se deciden en este tipo de partidos y para tener mucha regularidad, son las ligas que van a muchos puntos. Y por lo que parece, pese a ese Madrid, ¿no? Que se dejó puntos por primera vez en la temporada, sí que yo creo que son dos equipos dominantes y que van un poco destinados a eso. Y haciendo ya un poco el impasse entre los dos partidos, el Madrid, que se dejó 2 puntos por primera vez en la temporada, ahora mismo tiene los mismos en la clasificación del Barça, solo que el Barça tiene, creo que el Barça, si no recuerdo mal, es un +18 en diferencia de goles y el Madrid un +11. O sea que tiene ese margen ahí el Barça antes de que se enfrenten cara a cara para de momento ser líder el Barça, aunque como digo, pues están empatados a puntos. Pero el Real Madrid un poco lo mismo. Yo tengo la sensación de que el guión de partido, si entramos en cosas más específicas a nivel táctico, no, pues son dos equipos muy diferentes. Pero el guión de partido me parece el mismo, pero ahí sí que le termina fallando el que te tiene que desatascar el partido, que es ese penalti de Benzema, ¿no? Es como el partido del Barça, un partido atascado contra un rival difícil que te pone entre las cuerdas a través de otras armas y que cuando tu jugador estrella llega a ese momento en el que te tiene que meter el penalti, ahí el Madrid lo falla y ahí se acaba dejando los 2 puntos. Hugo, ¿tú cómo lo ves? Sí, es totalmente así. Sí que creo que el Madrid, a mi parecer, generó un poco más de peligro que el que generó el Barça. O sea, le costó, fue un pelín más fluido
para atacar, sobre todo en Pero instantes también finales, también por el contexto. Dime. Sí, sí, digo que, a ver, sí que es cierto que generó más que el Barça, pero también el Osasuna le Algo generó más. mucho más que el Mallorca al Barça. Quiero Sí. decir, era un contexto de partido mucho más abierto también. Mm. Creo que eso Pero en un influye. contexto de partido abierto, el Madrid siempre se desenvuelve mejor que Sí, no, nadie, eso no, es verdad, ¿eh? eso Que está claro. eso es impepinable. Al final, el Madrid cuando te suele matar cuando te creces, cuando te piensas que puedes dar dos pasitos adelante y puedes tirarte al ataque, te gana una espalda, te pone a correr a Vinicius y remata a Benzema. Y yo creo que, a ver, obviamente no fue un grandísimo partido. El Madrid tuvo ratos también, igual que el Barça, bastante aburridillos. Pero sí, es lo que tú dices, al final Benzema falla ese penalti, pero bueno, también son cosas que pasan. Viene de lesión, sale de titular. Entiendo que puede ser que no tenga nada que ver, pero también puede ser que sí. Vienes de no tener tanto balón, a lo mejor estás pensando que se espera que metas gol y tú no estás cómodo, vete a saber qué historias mentales te pasan por la cabeza en esos momentos, pero el caso es que es así. Y yo creo que la clave de la falta de juego creativo del Madrid, ya lo dije no sé si en el rombo anterior o hace dos, que es que te falten los buenos y es que no esté Modric casi siempre es un bloqueo total en el juego de tres cuartos de campo del Madrid. Al final Kroos es un gran generador de base, pero el que da el penúltimo pase, por así decirlo, no suele dar el último, pero sí que suele dar el penúltimo, es Luka Modric. Y cuando dije que iban a jugar Kroos y Modric porque me parecían los buenos, parece una tontería, pero sigo pensando lo mismo. Al final, siempre que falta, se nota mucho. Sí, yo creo que además, si lo compensas esa falta de ese jugador ahí, con por ejemplo un Fede Valverde que te dé mucho más recorrido, te puede ocupar un poco más esa zona de la derecha para que te puedan generar más juego por dentro. Rodrigo, que es un jugador que tiene mucha tendencia a ir hacia adentro, y también Benzema. Pero Nico, Benzema, es que aparte del penalti, se vio otro Benzema para mí respecto al de la temporada pasada. No está con ese puntito extra de confianza. Esa flechita que tenía para arriba ahora mismo está en un punto medio, incluso tirando hacia abajo. Y el Madrid, que no sé si estarás de acuerdo, que se está colgando quizás demasiado de lo que produce Vinicius, ¿eh? Sí, Vinicius y Rodrigo, ¿no? Es el debe de no haber fichado en el mercado a un 9 suplente para en contextos como no tener a Karim Benzema o que el francés esté a un pobre nivel, pues puedas recurrir a más cosas que sostenerte solo al nivel de Vinicius, que está siendo muy bueno y está tirando del carro, pero que claro, no puedes depender solo de un jugador tan joven como él y que hace no tan poco venía de demostrar una escasez en el gol brutal, ¿no? Pero sí que es cierto que el inicio de temporada, sobre todo también de Karim, ya no es este partido ni el anterior, sino que lleva un inicio de temporada un tanto raruna, pero bueno, es un jugador que ya con su edad es lógico que le cueste un poquito más el tramo inicial de la temporada y también yo creo que tiene algo que ver el factor psicológico a la hora, ¿no?, de lanzar ese penalti contra Sergio Herrera, ¿no? No estás en tu mejor momento, ves que la portería está un portero que ya te ha parado dos veces penalti, que es tu bestia negra, y eso también influye. Luego vemos que en el último momento cambia, el disparo no es bueno, la toma de decisión quizás varía en los últimos segundos, y está siendo un poquito todo lo contrario, como lo decías tú, a Lewandowski, que bueno, te está resolviendo el partido y al Madrid ayer no le pasó. Y destacar otra vez el tema Vinicius, está siendo un jugador que con muy poquito, porque ha tenido muy poquito a lo que agarrarse, balones en largo o alguna jugada aislada que se ha generado prácticamente él solo, ha sido capaz de mandar ese centro, que son tan peligrosos, ya sin meterme en polémicas de si es fuera de juego o no, son centros muy envenenados y que pueden pasar muchas cosas, acabó siendo gol, y luego es capaz de generar tracción en la que un Benzema fino te la puede enchufar y hubiera cambiado el rumbo del partido, ¿no? Entonces estamos viendo una versión de brasileño que sin Benzema tirar del carro lo está haciendo él, ¿no? Y el Madrid, que necesita como el comer o recuperar a un gran Modric para que te genere juego entre líneas, o que esa pareja Benzema-Vinicius vuelva a resurgir como lo hizo el año pasado, porque yo creo que necesita un poquito de pegamento entre esos tantos jugadores que acumulan la más el Madrid, ¿no? Que en ese caso fueron Kroos y Tchouaméni, pero bueno, al final queda igual esa zona entre los delanteros y lo que produces en la base quizás un poco desprovista. Como digo,
el Barça y el Madrid, dos equipos que han mostrado su cara más débil, que ya se han visto que no son invencibles. El Barça en el primer partido de Liga se dejó puntos contra el Rayo. Hoy ha sido el Madrid, el Barça mientras tanto haciendo un mal partido, aún así sacando los puntos, sobre todo con esa presencia de Lewandowski y Ter Stegen. Yo aquí quería lanzar un debate que creo que es interesante. Cada vez se está acercando más el clásico, cada vez ya parece que esta liga va a ser de dos equipos. Y en este momento tan especial en el que llegan los dos, yo quiero plantearos la duda de ahora mismo qué equipo es mejor. Sé que es una pregunta que es difícil, ¿eh? Y cuando llegue el clásico, si se jugara ahora, por ejemplo, ¿qué equipo creéis que ganaría? Empezamos por ti, Hugo. A ver, es bastante complicada la pregunta, No sí. es fácil esa, por eso. No es nada fácil, no es nada fácil. A ver, ganar puede ganar cualquiera y sobre todo un partido. ¿Quién está mejor? A ver, yo creo que a nivel, si miras ficha por ficha, sí que es posible que el bajón de Benzema le puede afectar bastante al Madrid con respecto a lo mejor a un momento de forma un poco más álgido de mitad de campo para arriba del Barça. En cuanto al Barça, va a depender mucho de la solidez de los jugadores, de los jugadores suplentes y de los jugadores que le faltan, cuántos son capaces de recuperarse, si se recuperan bien o mal, si van a recaer o no, y el nivel que puedan dar los suplentes. Al final, bueno, vimos a un Piqué que aunque destacó muchísimo en juego por arriba, que la verdad es que sigue siendo espectacular verle ir a disputar balones aéreos con la edad que tiene. Creo que fue un 10 de 10 ganados contra además Muriqui, que igual va un poco bien de cabeza, pero sí que es verdad que en otro tipo de acciones, en duelos por el suelo y en algunas veces defensas de sobre balón le cuesta más. Entonces, pues yo creo que va a ser también un poco el cómo llegan esos jugadores, cómo llega Piqué, cómo llegan Christensen y Eric, y cómo lo hacen los Bellerín si se recupera, o cómo se recupera Araujo, perdón, Koundé. Y yo creo que eso es un poco la incertidumbre que tengo con el Barça, porque todavía no lo hemos visto. Entonces, pues bueno, yo diría que está ahora mismo un pelín por encima el Barça, esa es mi sensación. Sobre todo porque el Madrid viene a depender mucho de Benzema y está un poco flojo, pero vamos, que para mí prácticamente iguales. Nico. Puede parecer un poco contradictorio, pero aunque creo que el Barça está en mejor dinámica y que, bueno, los resultados y las goleadas y sobre todo también lo que destaco como más importante y que venía acariciando esto el Barça en los últimos años es esas porterías a cero que tanto estamos hablando, ¿no? Ese nivel de Ter Stegen que ha vuelto realmente y le está dando esa vida extra al FC Barcelona. Sí que veo como, no sé si favorito, un partido tan igualado y que no podemos dar a priori un ganador. Sí que quizás veo con más opciones al Real Madrid por un tema de competitividad en los partidos grandes, porque no es algo que vaya a descubrir ahora, ¿no? Lo viene demostrando pues en los últimos años con una asiduidad terrible, y bueno, creo que en este tipo de contextos da igual mirar hacia atrás, da igual mirar los partidos previos al clásico, es un partido en el que no importan, ¿no? Esas previas, ¿no? Esos partidos que se han jugado antes y que realmente los buenos, como siempre dice Hugo, pues van a destacar, y en el caso del Real Madrid se la saben de memoria esta. Esto no quiere decir que luego llegue Lewandowski y marque un doblete, vamos, pero doy un poquito por encima al Real Madrid. Buah, es que yo lo veo muy igualado, es que me cuesta muchísimo porque creo que los dos equipos tienen fortalezas muy claras y algunas debilidades que por ahí también puede sacar mucho el equipo contrario. Y creo que si el Barça estuviera todos los jugadores enteros y ahora mismo en la dinámica que viene y con Araujo y Koundé y tal, yo daría no con mucha diferencia, pero sí con cierto margen favorito al Barça. Teniendo en cuenta las bajas, creo que hay demasiada incertidumbre ahí, teniendo en cuenta que tendrás que defender a jugadores de la talla de Rodrigo, Vinicius o Benzema. Cuesta. Yo creo que sigo dándole un poquito por encima al Barça porque confío mucho en el nivel de Christensen y porque creo que eh, a la hora de la verdad van a jugar Valde por un lado y Sergi, que está dando bastante buen nivel, por el otro.
creo que ahí tiene algo a lo que agarrarse en los laterales, porque lo de Valde a pierna cambiada no va a ningún lado, lo de Jordi Alba sea donde sea tampoco. Creo que recuperando un rol así un poco más, no sé cómo decirlo, como racional de los laterales, ¿no? Que tengan realmente recorrido, que tú puedas hacer cosas a nivel táctico con ellos, pero sin perder esa profundidad que te pueden aportar. Apuesto por el Barça, pero sí, desde luego que es un debate difícil. Y además Dejamos la yo, liga de lado, cogemos además yo, ahora un avión, nos vamos para arriba, aterrizamos en Manchester, en este caso, que hubo este derbi entre el Manchester United y el Manchester City. Al final el resultado fue 6-3, un poquito maquillado, pero yo no me parece exagerado decir que es entre equipos de entidad, porque aunque no estén al mismo nivel, son dos equipos de mucha entidad, es de las palizas más grandes que yo he visto en mucho tiempo, a nivel de juego. O sea, es que fue, tú estabas viendo el partido y dices, pero es que estos tíos, o sea, desde el minuto 1 parecía que era como imparable, llegaban por todos lados, generando desde las bandas, generando con un Haaland que luego os preguntaré por Haaland también, pero que es que este City es que me parece una barbaridad, Hugo. O sea, la cantidad de recursos que tiene para llegar al gol. La verdad que sí, y además es que plantean los partidos siempre, a mi parecer, de una forma muy acertada. Casi siempre son capaces de encontrar las debilidades de los equipos rivales y claro, si tienes calidad, si tienes entrenadores, si tienes jugadores que tácticamente se cumplen, pues sale todo. Y luego, además, es lo que comento, que cuando tú entrenas bien y entiendes bien el partido, tus jugadores parecen mejores, porque si a ti te dicen el primer día de Premier League que el City va a poner toda la carne en el asador a que los centrales generen ventajas y va a salir con centrales como Akanji y Ake, pues te rascas la cabeza y dices, uy, pues no sé yo, porque, a ver, no es que me disgusten, pero a priori te generan dudas, no son jugadores súper contrastados, no es Van Dijk, no es jugadores prácticamente de tal, y sin Es que embargo el City se ni plantea un siquiera son partido Rúben contra el Díaz y United. Stones. O sea, Sí, y sin embargo planteó un partido con Akanji y Ake dándoles un protagonismo en la creación de juego pues gigantesco. Y claro, pero y cumplen, pues cumplen porque los jugadores se mueven a los tiempos que se tienen que mover, porque aparecen en las zonas que se tienen que mover, porque tienen la confianza que tienen que tener. Y entonces pues daba un poco igual quién jugase ahí porque iba a salir bien, porque el plan estaba bien pensado y se ejecutó bien. Entonces a mí eso me parece fundamental, que el City a veces, hombre, no siempre se acierta, incluso a veces el fútbol, aún acertando, es injusto contigo y te puede caer un gol, pero la verdad es que casi siempre los planteamientos de los partidos del City vienen saliendo bien y el United cayó en absolutamente todas las trampas que le planteó Guardiola. Le invitó a venir a campo a presionar a campo del City, le generó atracciones en el medio campo para castigarle espaldas y picó prácticamente en todo, pero porque sabía que iban a picar, porque planteó el partido así y la verdad que es espectacular el partido que hizo el City. sí, fue un baño tremendo. Nico, no sé si tienes la sensación de que es un poco lo que decía Hugo. Cuando un equipo está tan bien trabajado, da la sensación de que, aunque para mí fue un absoluto recital de Gundogan en la base, filtrando pases que saltan prácticamente 2 líneas. O sea, para mí fue un espectáculo el partido de Gundogan con balón, pero incluso sin balón también generando esos espacios para que reciba Haaland en zonas peligrosas, pero ¿no te da la sensación de que, por ejemplo, si en vez de Gundogan hubiera jugado Rodri, no se hubiera notado? Si arriba hubiera jugado Mahrez, tampoco lo hubieras notado. Quiero decir que el City es un equipo que está tan bien trabajado y que es un conjunto tan potente que, excepto algunas piezas que obviamente son absolutamente diferenciales, tampoco es que te cambia muchísimo el comportamiento colectivo del equipo, ¿no? sí, es lo que tú comentas, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Que Pep Guardiola ha llegado a construir un equipo tan moldeable y tan apto para lo que quiere, su idea, los jugadores lo saben cómo hacerlo, lo ejecutan y lo practican cada fin de semana, que da igual a quién saque, porque además tiene un repertorio
un armario espectacular en el City, si te paras a mirar nombre por nombre, tiene un banquillo muy apto, y es lo que comentabais, da igual lo que saque, lo vimos en la línea de defensa, los titulares a priori son Rubén Díaz y Stones, o incluso Laporte, que ahora mismo está tocado, pero te saca a Nathan Ake y te saca a Kanji, y que te firman un partido espectacular, sacando el balón desde atrás y firmando un encuentro brutal, ¿no? Generando superioridades desde la primera línea y a partir de ahí creciendo el equipo. Y salvo quizás Kevin De Bruyne, Haaland, por supuesto, y Ederson, pocos jugadores son insustituibles, por así decirlo, en lo que quiere Pep Guardiola de su Manchester City, y de ahí a que si juega, como dices, Grealish, que por cierto hizo un gran partido, sobre todo una gran primera parte, y venía de hacer, bueno, se le estaba criticando mucho, normal, porque al final es un jugador cuya adaptación ha sido demasiado longeva y ya le estábamos pidiendo un poquito que volviera a ser ese Grealish del Aston Villa, pero es lo que comentaba, ¿no? Cuando te puedes permitir el lujo de variar según el contexto del partido, según qué jugadores, y poner a quien quieras, pues es una gozada, ¿no? Y luego el Manchester United es todo lo contrario, es un despropósito y ha sido un baño de realidad, porque venía de varios partidos consecutivos ganando. De hecho, creo que Erik ten Hag había sido elogiado como el DT del mes. Venía de, bueno, varios partidos en los que podíamos empezar a creer un poquito más en el... 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que 4 o 5 partidos, Algo así, sí. 4 o 5 partidos consecutivos ganando, y de repente este partido es un baño de realidad que, como decías, John, al principio se queda maquillado por los goles al final, pero la exhibición y sobre todo el tema, el key de la cuestión para mí está en que no estás ni siquiera cerca de lo que es la primera parte, pelear el partido. No tienes ni ocasiones, el City con una marchita menos o con las que sea te hubiera apalizado y goleado igual, y luego pues lo de Phil Foden, Kevin De Bruyne y sobre todo Erling Braut Haaland no tiene ya ningún tipo de sentido, ¿no? Sí, este partido me recuerda un poco rollo el 2-6, este tipo de partidos que da semejante recital el equipo de Guardiola, que bueno, yo creo que incluso a los rivales solo nos queda quitarnos el sombrero ante estos auténticos partidazos que hacen sus equipos. Dejando un poco el tema de Haaland de lado, que obviamente ahora comentaremos, pero Hugo, el partido de Phil Foden tampoco está nada mal, ¿eh? No, la verdad que nada mal. Es que es un jugador que si está medianamente centrado, tiene un talento brutal, porque combina acciones de destreza técnica en espacios interiores brutales, con explosividad en las salidas, con capacidad de remate, capacidad de disparo. Es un jugador increíble y además creo que, bueno, mucha gente suele criticar que a veces lo pone a pierna natural y que pegaría más a pierna cambiada. Yo creo sinceramente que no tiene tanto que ver con si es a pierna natural o a pierna cambiada. Yo creo que tiene más que ver con el contexto que le dan los interiores, con Bernardo y con De Bruyne cuando se abren y le generan esos espacios por dentro. Y a mí es que en general es un jugador que me encanta, que yo creo que lo único que puede frenar a ese chico es que le falte un poco de cabeza, que ya ha tenido varios encontrados con Guardiola, pero si se mantiene medianamente profesional y centrado, creo que es para marcar una época. Me parece de estos generación de elegidos, junto a Pedri, ya Musiala y demás, que está un peldaño por encima de la mayoría de los jóvenes, sobre todo en este espacio entre líneas que tanto hablamos y de su creatividad. A mí, sobre todo, lo que me gusta de Foden es lo dañino que es siempre. O sea, es un jugador al que nunca le sobra un toque, nunca le sobra un adorno. Tiene clarísimo dónde está la portería, tiene clarísimo qué es lo que tiene que hacer para generar el máximo peligro posible. Y además, creo que aparte del talento que tiene en zona de 3/4, creo que encima tiene una facilidad para el gol. Bueno, ya se ha demostrado con este hat-trick, pero creo que es que define fácil, que encima está en un momento, igual que todo el City, de confianza brutal. Ahora ya sí que ha llegado, ¿eh? Ha llegado el momento. Erling Braut Haaland, o sea, de este tío ya. Es que, o sea, es como que yo creo que es un reto para toda la gente que creamos contenido sobre fútbol de la forma que sea, semana a semana encontrar nuevas formas de definir lo que hace, porque
es un jugador que muchas veces se dice como frase hecha y tal, pero es que literalmente se acaban los calificativos en el sentido de, es que claro, Nico, ¿qué decimos que no hayamos dicho ya? Si es que lo de este tío es algo que es que no se puede entender. O sea, Nada, porque sobre todo es ver el partido, estás viendo el partido y dices, bueno, sabes que va a marcar Haaland, ¿no? Te genera esa seguridad de que independientemente del partido que estés viendo, del contexto, da igual. a ver cuántos mete. Claro, Sí, ya no sí. es que va a marcar Haaland, es cuántos mete, porque ves que marca uno y dices, bueno, ahora va por el segundo, pero es que marca el segundo y va por el tercero, y el tío como si marca cinco, porque sigue teniendo el mismo hambre. Yo creo que es lo que más destacaría, ¿no? De Erling Braut Haaland, que como dices, se nos acaban los calificativos, y no es broma, porque lo de este tío es muy, muy tocho, y bueno, por algo que comentamos quizás un poquito menos, el partido que tiene Haaland, goles aparte, en cuanto a participación, en cuanto a dejar descargas, ayudar La mano a de defender Pep ahí, el ¿eh? balón. Sí, 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 es que de hecho creo que leí un dato que Haaland toca más balones en el primer tiempo que Kevin De Bruyne, ¿eh? O sea, es que estamos hablando de que es un jugador que ya no te aporta solo eso que te iba a aportar teóricamente, ¿no? Que son los goles, que es un delantero puro, pero es que está aportando una de cualidades al juego de Pep Guardiola que es innumerables, ¿no? Y ahí, Hugo, creo que, y luego te dejo que te deshagas en elogios, como obviamente Déjame un hacemos rato, sí, todos. dame un par de minutillos. Por eso, luego te dejo los par de minutos o tres de decir todo lo que tengas que decir, porque obviamente es un jugador que nos obliga a eso, ¿no? A dejar una parte reservada del podcast, lo podemos hacer ya semanal, ¿eh? Parte de elogios a Haaland, entonces ya ahí nos deshagamos. Pero antes de, antes del desahogo, em, ¿no crees que esto que comentaba del dato, que es interesante, que Haaland tocó más balones que De Bruyne? Yo creo que más que de la participación de Haaland, que también habla de la poca participación de De Bruyne y como extensión también de Bernardo Silva, pero extrañamente no como algo negativo, sino porque, y sé que tú me lo sabrás explicar mejor, el rol de los interiores en este partido no es al que Guardiola nos tiene acostumbrados en el arquetipo ese de interior tipo Xavi Iniesta, ¿no? Hablaban mucho, bueno, se empezó hablando mucho de que Guardiola iba a media puntizar a Haaland y que se le iba a Otro chiste, cargar. Y ¿eh? la realidad es que empezó siendo un jugador de muy pocos toques y muchos goles. Y el otro día comentó Haaland lo de que yo lo que quiero es tocar 5 balones y meter 5 goles. Y no sé si le contestó Pep, no sé si antes o después del partido, dijo, no, no, yo lo quiero, ahora está tocando pocos balones y metiendo muchos goles, pero yo quiero que toque muchos balones. Y eso es un poco hacia donde está construyendo el equipo. Vale, está muy bien los espacios que generas y lo bien que atacas el balón en centros laterales y en espaldas de jugadores, pero tienes que participar más en el juego y además tienen la capacidad. Y yo creo que, a ver, en este caso el partido lo pedía porque generó muchísimo Foden y Haaland apareciendo en espacios entre líneas con los interiores bien abiertos y los centrales siendo muy agresivos desde el pase y muy agresivos desde la conducción. Y ahí se generó todo ese espacio de atracciones y desmarques a la espalda, donde fue absolutamente letal el City. Y es un poco hacia donde está construyendo Guardiola, yo creo que hacia donde quiere avanzar el modelo de juego que tiene actualmente. Obviamente, Haaland nunca va a ser Benzema, pero Haaland entiende bien el fútbol y quizás le falta a lo mejor un pelín de sutileza en algún control, algún toque, pero vamos, tampoco es, yo creo que se ha pintado un poco como de un patoso que no era tal, simplemente no era un especialista. Y a ver, al final es un jugador muy joven y yo creo que con Guardiola lo va a ir transformando poco a poco. Y al final yo creo que será un jugador que sea capaz también de aportar en esa zona entre líneas. Y lo que comentabas de los interiores, al final es lo que tiene también tener jugadores como Grealish y como Foden que te pueden pisar más calles interiores y sobre todo si Haaland está inteligente a la hora de jugar terceros hombres. Creo que fue un planteamiento arriesgado, sobre todo ante la pérdida, porque cuando tú abres a tus interiores y un central avanza muchos metros, tienes que cuidar mucho la pelota, porque es una situación de debilidad máxima, pero que si tú eres muy superior, impones tu juego, impones tu modelo, pues la verdad se generan muchas situaciones de ventaja, sobre todo si también tienes por dentro a laterales como Cancelo y como Sergi Gómez, que entiende muy bien el fútbol en espacios de centro del campo.
Ahora sí, Hugo, te dejo esos 2 minutitos antes de que se acabe el tiempo de la reunión para elogiar a Erling. Yo quería destacar una cosa, que hay un momento en el que sabes que va a meter gol, que es cuando se pone como chepo y pone como los brazos como arqueados y empieza a correr diferente. Hay veces que corre estirado, incluso elegante, y hay veces que corre con los brazos raros y chepo y ya ves que se le pone cara de loco y entonces ya sabes que va a acabar en gol. Como en el remate que se tira al suelo y coloca al interior, que se tira al suelo y coloca al interior, no se tira al suelo y el balón le golpea en carrera, se tira al suelo y golpea desde el suelo el balón. En esa, tú ya ves cómo empieza a correr, a atacar esa pelota y dices, bueno, es que Varane lo despista media décima de segundo. O sea, le está mirando, mira por un lado y ya lo perdió y corre como con una cara de loco y es que es absolutamente descomunal la capacidad que tiene de primero atacar los espacios y luego de rematarlos. Hace cualquier tipo de remate con una facilidad aplastante. Sí, Y bueno, sí. es un poco todo lo que tenía que decir. Ya. Un jugadorazo, Haaland. Sí, sí, lo dice mucho Fran Guillén eso, ¿eh? De ojo que saca la chepa, tal, ahí es Sí. cuando No, no, es que realmente... es tal cual. A veces se encorva y dices, "Uf, y esto ya acaba en gol". Sí, sí. Cuando corre O sea Haaland tiembla que... al suelo, ¿eh? Sí, sí. Sí, tal cual, tal cual. O sea, cuando pisa, sí, sí. Prepárate, no sé, o sea, debe ser chulo, eso es algo que ojalá pueda verlo algún día. Ver a Haaland en directo, ¿eh? Eso debe de ser ¡fua! Tremendo. Sí, sí, pues bueno, al final yo creo que ha quedado bastante completo el programa. Hemos sido un poco como el Barça, ¿eh? Venimos con bajas, venimos después del parón FIFA, pero bueno, hemos conseguido sacar el partido adelante. Yo creo que sí. Así que bueno, después de hablar pues del partido del Barça, del Madrid, un poco el nivel de los dos equipos, del City de Pep y de este bicho que no deja de meter goles en Premier League, ahora sí quedamos por finalizado el programa. Así que bueno, otro episodio, vamos sumando poco a poco y como os dijimos la semana pasada que hemos abierto ese canal de TikTok que obviamente nos podéis buscar, el Rombo Podcast, y luego también tenemos el Spotify y iVoox para que podáis escuchar el programa de forma más cómoda. Así que nos despedimos ya. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias a vosotros. A ver si la siguiente recuperamos a Nico del virus FIFA y estamos al completo. Bueno, a Nico A Nico, a Bruno. lo A Bruno, a tenemos Bruno. A aquí. Nico Bruno, me he empeñado gracias. en que Nico está malo y hasta que no se ponga malo no voy a parar. Gracias, Nico, por pasarte por el Me canal. tiene, me tiene manía, Hugo, ¿eh? Pero bueno, Sí, sí. intentaré estar disponible para el siguiente, tranquilo. No, es que te he visto flojo hoy, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo qué sé. Bueno, pues nada, hasta aquí el programa. Espero que os haya gustado y la semana que viene más. Adiós.